Hoy comenzamos un nuevo tiempo, comenzamos una nueva mañana, aquí reunidos cada uno en las diferentes plataformas, en los diferentes lugares, algunos en sus casas, algunos en su trabajo, no importa en donde tú estés. Lo más importante es que aquí estamos unidos como pueblo de Dios para escuchar su palabra, para escuchar su consejo, para ser ministrados, para que esta palabra hoy pueda hacer sentido en nuestra vida y que a través de esta palabra nosotros podamos ser cambiados, nosotros podamos ser transformados. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buenos días. Qué bueno podernos encontrar una mañana más, un tiempo más. Qué bonito es saber que ustedes están ahí en sus casas, con sus familias, que Dios los ha guardado al igual que nosotros, que Dios ha sido fiel, que Dios ha sido bueno. ¿Cuántos hoy pueden levantar su manito y decirle: Padre, muchas gracias, gracias amado Dios, porque hasta aquí tú nos has guardado, hasta aquí tú nos has cuidado, Señor. Tú has sido fiel, tú has sido hermoso con nosotros. ¿Y por qué no sacar este tiempo con la mejor actitud? ¿Por qué no sacar estas horitas, estos minutos que Dios nos regala para tomar esa posición correcta delante de Él y decirle: Señor, queremos escuchar tu palabra, queremos escuchar tu consejo, después de adorarle, Señor, después de tener este tiempo especial? Ahora queremos pedirte, por favor, amado Dios, que tú hables a nuestra vida, que tú hables a nuestro corazón, que tú hables, Señor, a cada uno de mis hermanos ahí donde ellos se encuentran, que tu Espíritu Santo en esta hora sea ministrando a cada vida y a cada corazón. Muy buenos días a todos mis amados, qué bueno estar aquí, estoy feliz, estoy alegre de podernos encontrar una vez más en este espacio virtual, pero que igual es la palabra de Dios que es difundida. Damos gracias al Señor por estas herramientas tecnológicas que hoy nos permite poder utilizar, poder disfrutar y que a través de ellas cumplamos la función y es el compartir la palabra a cada rincón. Posiblemente haya alguien que hoy necesite una palabra como esta, así que dispón tu corazón, pon la mejor actitud en esta mañana y dile: Señor, yo quiero escuchar tu palabra. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra de Dios? Levanta ahí tu manito, coloca un amén. Si tú estás ahí en Facebook o aún aquí en Zoom, coloca ese amén. Dile: Señor, aquí estoy, yo quiero recibir esa palabra, yo quiero recibir ese consejo, yo quiero que tú hables a mi vida, Señor. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, vamos a comenzar esta mañana el estudio que el Señor tiene para nosotros, con la mejor actitud, con la mejor disposición, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine, que el Espíritu Santo sea hablando a cada uno de nosotros. Estamos en una serie que titulamos Viviendo por la Palabra, y es una serie que comenzamos basados en el libro de Génesis, un libro que ha sido un libro espectacular, nos ha venido organizando nuestras vidas, y cada vez que nosotros recibimos un consejo y lo aplicamos en nuestra vida, porque no tiene sentido simplemente que nosotros escuchemos la palabra, que ya hay un reconocimiento, ya hay un paso, pero de nada nos sirve recibir palabra, escuchar la palabra, si no la ponemos por obra. Recuerde que la palabra del Señor dice que la fe sin las obras es muerta. Decir que creemos en Dios, pero no vivir como Dios dice que debemos vivir, pues es muerto, no sirve para nada, es inútil. Por eso lo más importante, lo más esencial en nuestra vida es tomar la palabra del Señor y comenzar a caminar conforme al consejo, conforme a lo que Dios nos va hablando. Hoy quiero tocar un tema que he titulado Los tratos de Dios. Los tratos de Dios. Y vamos a mirar a través del libro de Génesis, capítulo 37, en la segunda parte, que va desde el versículo 20 en adelante. Vamos a mirar cómo es que Dios hace tratos. A veces nosotros pensamos que por la circunstancia que estamos viviendo, que estamos pasando, que Dios está ajeno de ella. Pero quiero decirles que Dios, a través de esos tratos, a través de esos momentos que muchas veces para nosotros son difíciles, que muchas veces para nosotros son duros y sacan lágrimas, sacan dolor, nosotros creemos que Dios se ha apartado de nosotros, que Dios no está con nosotros. Pero nos olvidamos que Dios en todo momento está con nosotros y que Dios muchas veces tiene que guardar silencio porque Él está haciendo un trato en nuestra vida. Y que así como nos pasa con nosotros cuando disciplinamos a nuestros hijos, obviamente que no nos gusta, nos duele también cuando tenemos en muchas oportunidades que reprenderlos o que castigarlos, nos duele, pero sabemos que eso es necesario para ellos porque estamos formando el carácter, porque Dios nos está dando como, digamos, la autoridad para poder corregir a nuestros hijos para que a futuro pues ellos no pasen por dificultades, por momentos difíciles. Pero que nosotros sabemos que a la postre eso les va a ayudar. Mejor que eso Dios lo hace.
Dios trata con nosotros y cuando estamos pasando por esos momentos difíciles que ninguno quisiéramos atravesar, Dios dice: no te preocupes, que yo te doy fuerzas para que puedas sobrepasar eso, para que tú puedas estar ahí avante después de que pase esa prueba, pero que al final tú vas a ver que el resultado va a ser mucho mejor. En este capítulo 37 nos muestra una historia muy bonita y yo quiero que por favor tengamos en cuenta esto, que Dios ayuda a sus siervos cuando aún son débiles. Cuando nosotros decimos: yo no sé qué hacer, yo no puedo hacer esta situación, no sé cómo sortear esta situación, yo no sé cómo hacer en esto, pero me apoyo, nos apoyamos en Dios. Entonces cuando nosotros nos hacemos débiles delante de Dios, Dios nos da fuerza para salir adelante. Pero cuando nosotros nos imaginamos que somos muy fuertes, cuando nos decimos: no, yo no necesito de Dios, yo puedo sacar adelante esto, yo no necesito ningún consejo de Dios, no necesito leer la Biblia, yo no necesito orar, yo no necesito estar ahí a toda hora buscando de Dios, yo no necesito eso. Entonces la Biblia nos enseña que cuando nosotros nos creemos, entre comillas, fuertes, entonces Dios nos humilla. Por eso es mejor, mis amados, y como primer consejo para comenzar esta enseñanza, es eso: más bien, hagámonos débiles delante de Dios, reconozcamos delante de Dios que necesitamos de Él. Tal vez tú tienes tu empresa, tal vez tú tienes tu familia, tal vez tú tienes un proyecto, y qué bueno que lo tengas y te felicito. Pero qué bonito cuando nosotros podemos colocar absolutamente todo en las manos de Dios y le decimos: Señor, por favor, aconséjenos, ayúdanos, Señor, porque no nos la sabemos todas, necesitamos que tú nos ayudes. Muy bien, vamos a mirar esta historia que la finalizamos en la reunión anterior. Interrumpimos cuando José estaba llegando a donde sus hermanos. Recordemos que Jacob había mandado a José para que fuera a recabar, para que fuera a traer noticias de cómo le estaba yendo a sus hermanos. Esos hermanos estaban apacentando las ovejas, ustedes recuerdan, estaban en un lugar muy lejano y este jovencito, José, tenía una edad simplemente de 17 años, un joven, y ya estaba trabajando, estaba ayudándole a su papá en el pastoreo, y el papá le da una misión, el papá le da una tarea, le dice: hijo, ve por favor y mira cómo están tus hermanos, mira cómo está el rebaño. Recuerde que a esta altura de lo que hemos venido estudiando, sus hermanos tenían celo por él, sus hermanos estaban envidiosos por él. Finalmente José va y localiza a sus hermanos, y cuando él está llegando, sus hermanos lo ven, entonces ellos comienzan a conspirar, dicen: esta es la mejor oportunidad, ya no está el papá acá, ya ahora sí lo podemos tomar en nuestras manos y podemos librarnos de una vez por todas de este jovencito que nos ha generado mucho problema. Ahora recuerde que el problema que José había generado no era porque se lo hubiese inventado, no, simplemente que José tenía el buen hábito, tenía la costumbre de ver algunas actitudes incorrectas de sus hermanos, y entonces él iba donde su papá, le decía: papá, mira, es que imagínate que Rubén está haciendo esto, es que mire que Leví está haciendo esto, y comenzaba a contar lo que ellos hacían, y sencillamente pues él estaba haciendo lo que le correspondería hacer a un hijo íntegro que está ayudando, apoyando a su papá. Y eso generó envidia, lo consideraron como un chismoso en su tiempo, y tal vez eso comenzó a generar alguna rencilla. Y por otro lado, pues su papá lo quería mucho. Ustedes recuerdan que José es el fruto de su relación con su esposa Raquel, la cual amó mucho, la cual pagó un precio muy alto de 14 años trabajando para poder casarse con ella. Y bueno, y ustedes saben que después de que se casan hay un tiempo de esterilidad de Raquel y no puede tener hijos hasta que por fin Dios escucha la oración, Dios les da un hijo, y entonces nace José, y José pues es su hijo amado. Ahora recordemos que a esta altura entonces ya su mamá Raquel ha muerto. Y al parecer pues todo el amor, todo lo que él sentía por su esposa Raquel parece que se ha desfogado, parece que se ha centrado mucho en su hijo y ha hecho cosas muy especiales, lo quiere mucho. Ahora, además de eso, José es un chico que no ha generado problemas, es un chico que, al igual que Benjamín, que es su hermano, no han generado ningún tipo de problema, mientras que los otros 10 hermanos han sido problemáticos, han sido hijos rebeldes, han sido hijos agresivos y lo demás, su comportamiento no ha sido el mejor. Y de cierta manera él centra toda su atención en José, hasta el punto que quiere vestirlo de una forma diferente y le manda a hacer una túnica de colores. Decíamos en el mensaje anterior que no era normal en ese tiempo que tuviese una túnica una persona de colores. Una túnica sencillamente era un trapo que iba adelante, iba atrás y lo amarraban con un cinto, pero al parecer el de José era diferente. Y parece que su túnica tenía mangas largas, y tener mangas largas pues era un privilegio. Su papá se había esforzado mucho para que él fuera diferente a los demás. Y todo eso generó rencillas, generó rencor.
Lo dimos como una enseñanza también en nuestra lección anterior del cuidado que hay que tener cuando hay más de un hijo y de pronto hay una preferencia por uno de ellos, que tal vez uno quiere como hacer las cosas bien, pero al contrario está generando un conflicto que a futuro pues va a desencadenar en problemas y en dificultades familiares. Hay que tener mucho cuidado con esos tratos preferenciales que en ocasiones nosotros tenemos con un hijo en particular que genera, repito, ese tipo de fricciones. De hecho, Jacob venía con una experiencia, porque recordemos que Esaú, su hermano, era el predilecto de su papá Isaac, y que Rebeca, su mamá, él era el consentido de ella, y eso generó muchos problemas que nosotros ya los hemos estudiado. Entonces, esto simplemente como para hacer un poquito de recordar y de lo que nosotros hemos venido trabajando. Ahora, entonces, Jacob manda a su hijo José, el joven se va solo y llega donde sus hermanos. Ahora ven sus hermanos que vienen y dicen, wow, esta es la oportunidad que estábamos esperando. Aquí es donde nos vamos a desquitar. Y vamos a mirar cosas bien interesantes de la vida de José, porque entre otras, antes de entrar en el tema, nosotros decíamos que José en esta tierra fue una de las personas que más se acercó a parecerse al Señor Jesucristo. Tuvo unas características que fueron muy buenas, unas características que son loables, que son enseñables, que nosotros podríamos fácilmente tomar el ejemplo de José como un modelo para imitar, en el sentido de que fue una persona que trató de caminar haciendo las cosas buenas, justas, rectas. ¿Eso le generó problemas? Sí. Decíamos también que en la medida que uno quiere caminar en obediencia, hacer las cosas correctas, infortunadamente para aquellos que no quieren caminar en la obediencia, pues genera problemas, genera rencillas y comienzan los apodos y comienzan una cantidad de cosas. José no había hecho absolutamente nada malo. Una vez él va a contar un sueño y dice, yo soñé esto, y entonces cuando cuenta el sueño, él queriendo pensar que sus hermanos iban a ponerse contentos, que lo iban a felicitar, al contrario, generó enojo entre su papá, entre sus mismos hermanos y lo demás. Entonces a veces por hacer las cosas correctas genera conflictos, genera problemas. Pero quiero decirles, no importa, sabemos que Dios está con nosotros y que Dios a la postre nos va a respaldar y vamos a salir adelante. Cuando nosotros hacemos las cosas correctas, sabemos que Dios nos respalda y que Dios siempre nos va a dar la victoria. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos pueden decir amén hasta esta altura? Eso es lo que nosotros queremos hacer. Imitar a un hombre como José. Ahora, José tiene unas características, le digo, que son muy parecidas a lo que sucedió con el Señor Jesucristo. Podríamos decir en esta mañana que José tuvo un paralelismo, un paralelo muy similar al Señor Jesucristo, y cuando nosotros comparamos en algunas facetas a José con Jesús, entonces hay unas características que salen a flote y dicen, wow, sí, tiene muchas características. Miremos rápidamente unas 6 características solamente por citar algunas. Si miramos, por ejemplo, el caso nomás del nacimiento de José, que ya mencionamos algo, ese nacimiento de José fue algo milagroso, porque ya les decía que su mamá, que Raquel, era estéril, no podía tener hijos, pero un día, dice la escritura en Génesis capítulo 30, versículo 22, que Dios se acordó de Raquel y que escuchó su oración y le concedió tener hijos. Es decir, que José es el resultado de un milagro que Dios hizo para que él viniera a esta tierra. Lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo. Obviamente ustedes conocen que el Señor Jesucristo nació de una virgen. Su nacimiento fue ciertamente milagroso. Entonces ahí encontramos ya un paralelo que es algo similar. También podríamos decir que José, de lo que hemos venido estudiando, José fue un hijo que fue muy amado por su papá. Lo mismo pasó con el Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, Dios amó mucho a su hijo, hasta el punto que en una oportunidad él declaró, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Noten que ambos fueron amados por su padre. José tenía, ya lo dijimos, una túnica de diversos colores, de muchos colores. ¿Para qué? Para distinguirlo, para separarlo de los demás, como Jacob diciendo, él es diferente a los demás. Tengo 12 hijos ya a esta altura, tengo 12 hijos, pero él es diferente, él es el diferente. Lo mismo ustedes recuerdan que pasó con el Señor Jesucristo, que dice la escritura en el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 26, que el Señor Jesucristo fue separado, aunque estuvo en este mundo, la Biblia dice que fue apartado de los pecadores. Él fue diferente, aunque estaba en este mundo, aunque posiblemente era muy parecido a la gente de Palestina en su momento, él era completamente diferente porque estaba separado. Y bueno, algo muy parecido sucede hoy en día, porque nosotros, a pesar que estamos en este mundo, debemos entender que somos separados, que Dios ha colocado una marca, que Dios ha colocado un sello, que se llama el Espíritu Santo en nosotros, que nos hace ser diferentes a los demás. Aunque andemos con los demás, el Señor ha separado a su pueblo. Y de ahí sale la palabra también santo, ¿no? Santo es la
la persona separada, es decir, para el uso exclusivo de Dios. Al igual que José, al igual que el Señor Jesucristo, nosotros también en este tiempo podemos decir que somos diferentes a los demás, que Dios ha colocado un instinto, Dios ha colocado un rasgo, Dios ha colocado una característica que nosotros nos hace ser diferentes a los demás. Y esto es bien importante. También podríamos decir que José anunció cuando él levantó ahí sus ramas, cuando él ve las estrellas y lo demás que se inclinan ante él estaba mostrando que él iba a ser una persona de autoridad, que él iba a gobernar. Y obviamente a sus hermanos eso les disgustó, eso les molestó, porque decían, pero ¿cómo le ocurre que que ni siquiera es el mayor, ahora viene a tomar autoridad y ¿qué está diciendo? Este soñador, ¿qué está diciendo? ¿Cómo así? Que lo que está planteando es que según ese sueño que él dice tener, entonces nosotros un día vamos a estar rendidos ante él. Y lo que lo que José estaba haciendo en ese momento era simplemente revelando un sueño donde él les estaba diciendo proféticamente que un día él iba a gobernar sobre ellos. Lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo. Ustedes recordarán que el Señor Jesucristo se presentó como el Mesías. El Señor Jesucristo se presentó como aquel que iba a tener autoridad. Y entonces, al igual que a José, que lo ridiculizaron, también al Señor Jesucristo lo ridiculizaron. Fue puesto en burla, la gente lo difamaba, la gente lo criticaba. Hasta el punto que cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, ustedes recuerdan ese cartel que le colocan ahí de una forma sarcástica, de una forma irónica, le dicen Jesús, el rey de los judíos. Pero no en cierto, aunque era una palabra verdadera, pero ellos lo hacían en otro sentido de burla. Ahí está su rey. Ese que decía ser su rey, mírenlo, ahí está, en esa cruz. Estaban diciendo una verdad. Él es el rey y estaba en la cruz porque estaba cumpliendo un propósito. Se burlaron, al igual que se burlaron con José. También recordemos que así como en esta escena que vamos a estar estudiando, Jacob envía a José donde sus hermanos, también la escritura muestra que Jesús fue enviado donde sus hermanos. Jesús, en primera instancia, dice la escritura que fue enviado a las ovejas de Israel. La Biblia dice, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. Lo mismo sucedió. Así como José fue rechazado, Jesús también fue rechazado entre los suyos. Y por último, podríamos decir, en este paralelismo que estamos haciendo entre José y Jesús, podríamos decir que sus hermanos lo odiaron sin motivo, entre otros. Lo mismo sucedió con el Señor Jesucristo. Así como José fue odiado sin causa, así el Señor Jesucristo, según lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 25, dice la escritura, con eso se cumple lo que está registrado en las escrituras. Me odiaron sin motivo. Me odiaron sin motivo. Noten entonces eso, que son muy parecidos. Por eso, seguir y estudiar la vida de José es muy apasionante. De ahí podemos extractar muchos principios para nuestra vida, de ahí podemos extractar muchas cosas que nos pueden ayudar para tener una vida diferente y agradable ante los ojos de Dios. Ok, vamos a entrar entonces en nuestro estudio de esta mañana, ya reanudando un poquitico el relato que nos llevó entonces a este José que ahora está frente a sus hermanos con esa túnica especial. Entonces ellos estamos diciendo que wow, ahí tienen una oportunidad grande. Vamos al versículo 20, por favor, de Génesis capítulo 37. Dice la escritura: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él. Por librarlo así de las manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Versículo 24, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Entonces, ¿qué estamos viendo en estos primeros versículos que estamos leyendo? Vemos que aquí Rubén, el hermano mayor, fue el que intervino. Él ya ustedes saben, había perdido su posición de primogénito. Ustedes conocen lo que hizo él y Dios por alguna razón permitió que él ya no fuera el que tuviera la autoridad. Sin embargo, él era mayor de todos. Y por ser el mayor, pues tenía una responsabilidad.
Y aquí vemos a un Rubén actuando de una forma positiva, un Rubén que dice, no, ¿cómo les ocurre? Vamos a matar a nuestro hermano. No, más bien metámoslo en esta cisterna y dejémoslo un tiempo ahí, como que pasémoslo por disciplina, y quién sabe qué me haría, si eso le pasa por ser tan chismoso, eso le pasa por ser tan no sé qué, quién sabe qué mal le hubieran dicho a él. Entonces dejémoslo ahí, castiguémoslo un rato, quitémosle su túnica. Entonces ya no tiene su túnica que tanto pues quería como exaltar, ya no la tiene. Ahora pues ¿quién eres tú? Y querían como humillarlo, pero nunca Rubén quiso ni pretendió que lo matara. Entonces, si Rubén no hubiese intervenido, posiblemente con la mentalidad de los hermanos que tenían, recuerde que ya ellos habían hecho cosas terribles, recuerde lo que había pasado, que ya ellos habían matado mucha gente, ellos habían hecho cosas cuando el caso de Dina, que ellos mismos mataron a una cantidad de personas y lo demás, ellos hubiesen sido capaces de matar a José y simplemente lo matamos y nos deshacemos de él. Pero gracias a la intervención, decimos aquí a Rubén, pero realmente lo que nosotros sabemos en el fondo es que Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito y Dios no iba a permitir que José muriera, porque por más que ellos hubieran querido maquinar cosas, Dios tiene el control, y cuando Dios tiene el control, entonces sabemos que los enemigos que estén contra nosotros no podrán hacer lo que ellos piensan, por más que haya maquinación. La Biblia dice que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Por tal razón, aquí lo que podemos decir, sí, Rubén intervino, pero realmente es Dios que utiliza la vida de Rubén para decir, no lo maten, porque yo tengo un plan grande para él. Muchas veces nos sucede lo mismo, mis amados. Dios ha intervenido, Dios no ha dejado que a nuestros hijos o que a nosotros nos pasen cosas, porque Dios tiene un plan, porque Dios tiene un propósito. Ahora, podemos entrar a mirar aquí que ellos estaban pues con esa furia, estaban enardecidos, estaban molestos. Entonces lo primero que hacen es quitarle esa túnica. Es que esto nos fastidia, porque cada vez que nosotros vemos esa túnica nos damos cuenta que mi papá tiene algo, un trato preferencial con nuestro hermano. Y aprovecharon ese momento y lo primero que hacen es tomarlo y quitarle la túnica y decir, a ver, ya le quitamos esa túnica, por fin nos vamos a deshacer de esa túnica. Pero vamos a seguir mirando el relato. Versículo 25, por favor. Estamos en Génesis capítulo 37. Dice la escritura, y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de israelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos y mirra, dice la escritura, e iban a llevarlos a Egipto. Entonces Judá, otro de los hermanos, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y cubramos su muerte? Venid y vendámoslo a los israelitas, no sea que nuestra mano esté sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron, noten lo que dice, convinieron con él, y el versículo 28 dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los israelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José, dice la escritura, a Egipto. Uno podría preguntarse a esta altura, posiblemente alguien se haga ese cuestionamiento. Bueno, si notan que uno por hacer las cosas buenas como que no le va bien, como que alguno podría decir, como que entre más malos seamos, como que nos va mejor, y entonces se comienzan a comparar con personas que no conocen a Dios y que dicen, mire, aquel fulano de tal es un adúltero, es un borracho, no sé qué, nunca busca a Dios y mire cómo le va bien. Pero mire nosotros que tratamos de hacer las cosas bien, que tratamos de obedecer a Dios, de que tratamos de caminar como Dios manda, mire que no nos va tan bien. Y entonces muchas veces alguno se podría cuestionar, ¿será que sí vale la pena verdaderamente caminar como Dios manda porque no vemos resultados? Ahora estamos viendo aquí un José que era un joven íntegro, un joven trabajador, un joven que tenía unas características que anotamos la vez pasada, un joven que era obediente por un lado, un joven que era valiente y por otro lado era un joven que caminaba bajo el temor de Dios. Y uno dice, bueno, si esa persona que está caminando bajo el temor de Dios, que es obediente porque está ahí por obedecerle a su papá, mire lo que le está pasando, entonces, ¿qué esperanza podríamos tener nosotros? Pero yo quiero decirles lo siguiente, mis amados, en esta mañana. Así como comencé diciéndoles en este mensaje, que Dios ayuda, aun cuando nosotros seamos débiles, pero que estamos obedeciendo a Él, Dios siempre va a intervenir, Dios siempre va a colocar su mano. Dios nunca nos dejará desamparados. Aunque alguno en este momento de su vida puede decir, yo estoy tratando de hacer las cosas bien y no veo resultados, yo quiero decirle, no desmayes, siga adelante. Porque, bueno, ya nosotros por lo que conocemos la historia de José y sabemos toda la cantidad de cosas hermosas que Dios hizo en la vida de José. Pero hoy, como tú no conoces lo que va a pasar en tu vida y tú puedes estar diciendo hoy, pero es que yo hago las cosas bien, yo trato de hacer las cosas bien y no veo resultados, yo quiero decirte, no te desesperes, mantente ahí firme. Porque los planes de Dios son perfectos y su bendición nunca trae tristeza. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo?
¿Cuánto pueden levantar su manito derecha y pueden decir, los planes de Dios son perfectos y la bendición de Dios nunca traerá tristeza? Yo creo eso, mis amados, que Dios tiene un plan tremendo, que Dios va a hacer algo grande con tu familia, con tu vida, que Dios aún tiene muchas cosas, que grandes cosas Dios hará en este pueblo. Que tal vez no lo vemos todavía, no importa. Que tal vez en este episodio, en ese capítulo, en esa hoja que estamos leyendo de la historia de José, al parecer entonces había fracaso, había derrota. Y muchos se pueden tomar de eso y decir, sí, ve que eso, servirle a Dios no sirve, pero es que la historia no termina ahí. Es que el libro no termina ahí. Es que la película no termina ahí. La película va a terminar, ustedes que ya conocen el final, conocen el epílogo, ustedes van a saber que la película con José termina en victoria. También podemos decir en esta mañana que aunque el capítulo que hoy estamos viviendo, que aunque esa hoja que se está escribiendo el día de hoy no hay resultados buenos, tal vez tú dices no, hay fracaso, hay derrota, hay problemas con mi hogar, hay problemas con mis hijos, con mis hijas, estoy pasando una situación difícil. Es un capítulo de hoy, pero la película no ha terminado todavía. El final de tu película, al final, el epílogo de tu película, el epílogo de tu libro, al final va a ser un final de victoria si es que estamos tomados de la mano de Dios, si es que no nos desprendemos de la mano de Dios, si es que confiamos verdaderamente en Él. Una de las características que nosotros vamos a encontrar en la vida de José fue que fue un hombre temeroso de Dios. Aunque nadie lo viera, aunque nadie supiese lo que estaba haciendo, él siempre tenía en cuenta a Dios y decía, yo no quiero defraudar a Dios, yo no le quiero fallar a mi Dios. Y al final Dios lo bendijo. Por lo tanto, mis amados, el consejo hasta aquí es que nosotros podamos estar ahí, tomados de la mano de Dios, aunque estemos pasando hoy día por pruebas. Porque el final va a ser un final de victoria para nosotros. Escúcheme lo que quiero decirles, todo a su tiempo. Tengamos paciencia, porque Dios sabe qué es lo mejor para ti, Dios sabe qué es lo mejor para mí, Dios sabe cuál es el tiempo perfecto. Así que no te descompongas, así que no te angusties, no te preocupes, tranquilos, en las manos de Dios, porque en las manos de Dios vamos a tener la victoria. Aunque Jesús aparentemente estuviese dormido en aquella barca, ustedes recordarán, ten siempre en cuenta esto, que Él en todo momento estuvo con el control de esa barca. Aunque hoy parezca que tu vida se va a negar, que tu vida está como que desordenada, que tú no ves un norte claro, ten en cuenta que Dios, que el Señor Jesucristo sigue teniendo el control de tu vida. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? De la mano de Dios nada se le escapa. Así que estemos confiados. ¿Qué estamos leyendo aquí en esta historia? Que en su momento entonces José estaba ahí metido en ese hueco, allá lo tenían. Y de pronto ellos están comiendo, están desayunando, están ahí alimentándose y ven venir una caravana de comerciantes, dice la escritura. Entonces a alguno de ellos se le alumbró el bombillito y dijo, uy, qué buena oportunidad. ¿Qué tal si nosotros, en lugar de matarlo, sí, para no llenar nuestras manos de sangre, por qué más bien no lo vendemos a esos mercaderes? Aquí hay un punto importante y quiero como hacer un pequeño paréntesis, porque algunas personas pueden decir, pero es que por un lado dice israelitas y por el otro lado dice madianitas. Al fin, ¿quién era? ¿Israelitas o madianitas? ¿Será que se equivocó en la traducción de la Biblia? ¿En la transcripción será que se equivocaron? ¿O eran madianitas o eran israelitas? No sé si ustedes cuando leímos este pasaje pudieron notar eso, que comienza diciendo israelita, luego dice madianitas y termina diciendo israelitas. ¿Qué fue lo que sucedió acá? Yo quiero aclarar esto porque a veces hay punticos por ahí que quedan y entonces las personas se confunden y dicen, no, si ve que la Biblia sí se equivoca, si ve que comenzó diciendo esto y luego dice lo otro, se equivoca. Y la Biblia, quiero decirles, absolutamente ni una letra, ni una coma, ni una jota es equivocación, porque es toda inspirada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, todo lo que está escrito en la Biblia es confiable al 100%. Es la verdad absoluta. Hay muchas verdades relativas, pero la verdad absoluta está en la Biblia. Por eso, para que de pronto no se genere como un desacuerdo y que diga, al fin, ¿qué es? ¿O fue una equivocación? Yo ya enseguida les voy a aclarar qué es lo que sucedió ahí. Bueno, pero aquí lo que estamos mirando entonces es que ellos dijeron, bueno, vamos a venderlo y lo vamos a llevar que se vaya en esclavitud. Ellos sabían en esa época que una persona que fuera vendido, que fuera un esclavo, es como si fuera un muerto en vida. Entonces finalmente lo que ellos querían pues era deshacerse de José. Entonces, ok, vamos a hacerle caso a Rubén, no lo vamos a matar, pero entonces lo vendemos. Y al venderlo, pues claro, ya no lo vamos a quitar de encima. Entonces ese problemita que nosotros teníamos con nuestro hermano José, ya, porque fue vendido y listos, y allá quién sabe qué puedan hacer con él. Pero lo que no sabían es que Dios siempre tiene el control y que Dios todo lo permite con un plan y con un propósito.
que ustedes y yo sabemos en el caso de la historia de José. Pero quiero aclarar un poquitico entonces esto para dejar esto como sin ningún tipo de dudas. El que escribe es Moisés. Ustedes saben que el libro de Génesis fue escrito por Moisés, inspirado por el Espíritu Santo. A Moisés se le atribuye entonces que es el escritor de este relato que nosotros estamos mirando, o de todo el libro de Génesis, digamos. Y cuando Moisés utiliza el nombre en primera instancia de israelitas y luego utiliza el nombre de madianitas, es por una razón. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en realidad? ¿Quiénes eran en primera instancia los ismaelitas? ¿Quiénes eran los ismaelitas? Los ismaelitas son la descendencia de Ismael. Ismael, ustedes saben que es el hijo que él tuvo con aquella mujer, que no era de acuerdo a lo que Dios había permitido. Entonces tuvo una mujer con Agar, y esta mujer Agar le dio a luz a Ismael, y de ahí salió este linaje de los ismaelitas. ¿Quiénes eran los madianitas? ¿De dónde están los madianitas? Madianita sale el nombre Madián, y Madián fue otro hijo de Abraham. Fue el hijo que él tuvo después de que murió su esposa Sara. Él vuelve y se casa con una mujer llamada Setura, y de la relación con Setura entonces nace Madián, y de Madián entonces nace este grupo, esta población que son los madianitas. Ok, en aquella oportunidad, cuando se venía a venir una caravana de comerciantes, de una vez se le colocaba el nombre y se decía: ahí vienen los comerciantes, ahí vienen los ismaelitas. De una vez lo llaman así, ismaelitas. Como para nosotros aquí en la parte coloquial, cuando nosotros vemos una persona que es un comerciante, es que es un paisa. Y ese paisa puede ser de Medellín, o ese paisa puede ser digamos, de Antioquia o de Risaralda, de cualquier población del eje cafetero, y nosotros decimos son paisas, ¿de acuerdo? Ok, eso mismo sucedía. Cuando vieron venir a los ismaelitas, a los comerciantes, ellos son ismaelitas. Cuando ellos llegaron ahí, entonces se dieron cuenta y dicen: estos son madianitas. Aquí puede suceder dos cosas. De todas maneras, eran hermanos. ¿Sí notan eso? Tanto los ismaelitas como los madianitas eran hermanos, e inclusive con ellos mismos también eran hermanos. O sea, era de la misma familia, era el mismo grupo. Puede ser que hayan sido o bien sea ismaelitas o bien sea madianitas. Cuando los vieron eran ismaelitas, y cuando vieron, son madianitas. Puede suceder eso. Pero también ustedes recuerden que esas caravanas, como tenían que pasar por el desierto, que era peligroso, a veces las caravanas eran mixtas. Entonces era un grupo de uno y los otros: vamos para Egipto, bueno, juntémonos y vamos para allá. Puede ser que estén mezclados, que hayan comerciantes, tanto ismaelitas como también madianitas. Por esa razón, el libro muestra eso, que madianitas, ismaelitas, pero bueno, para el tema es que eran comerciantes, para el tema es que si bien sean ismaelitas o bien sean madianitas, igual eran hermanos, eran de la familia de ellos. Eran comerciantes en forma general, para que no haya como que era lo uno o lo otro. No es contradicción, simplemente es como que el redactor conocía muy bien los pueblos, conocía muy bien las escrituras, y lo describe aquella escena con una precisión. Entonces, para que tengamos claro eso y que no se nos presente alguna duda y que se equivocó la Biblia y que hay que corregirla. No, ahí está. Eso para que tengamos muy claro. Este es un paréntesis, pero ya lo cierro. Pero vamos a seguir entonces con nuestro párrafo, vamos a seguir con nuestra historia que estamos leyendo. En el párrafo siguiente, que va del versículo 29 al versículo 33, nos muestra cómo José fue vendido como esclavo. ¿Y qué nos muestra entonces esto? Dice la escritura, versículo 29 de Génesis 37. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos. Parece ser que estos jóvenes tomaron la decisión de venderlo sin consultarle a Rubén. Y cuando él va a buscar a su hermano, entonces no lo encuentra, y dice que se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos y dijo: el joven no aparece. ¿Y a dónde iré yo? Decir, ¿ahora cómo va a llegar donde mi papá? ¿Ahora cómo le va a decir que se perdió? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito. Parece que entonces ellos: vamos a hacer lo siguiente, nosotros lo vendimos. Y le contaron a él: nosotros lo vendimos, pero pues vamos a decirle a mi papá. Y comienzan a maquinar algo, que es lo que relata aquí el texto. Y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, versículo 32, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. Noten, porque aquí hay algo bien interesante. Estos 10 hermanos que vendieron a José
aquellos mercaderes, comenzaron a maquinar cosas. No sabía lo que iba a pasar más adelante con ellos y cómo esto les iba a doler y les iba a hacer salir lágrimas. Y de una forma cínica, ustedes notan esto, hay un cinismo que es impresionante. Ellos van donde el papá y llevan la túnica, esa túnica que tanto odiaban ellos. Matan un cabrito, la llenan de sangre y le preguntan al papá, mire el cinismo tan grande, que si conocía eso. ¿Será que el papá conocía la túnica? ¿Será que ellos conocían la túnica? Y claro, Jacob cuando la ve dice, claro, es la túnica de mi hijo, es que es diferente a la demás. Claro que es mi hijo. Pero quiero que hagamos una pausa aquí para que observemos un detalle que es bien significativo y que nos va a dejar una enseñanza grande en lo que tiene que ver con lo espiritual. ¿Qué fue lo que los hermanos hicieron? ¿Cómo la llenaron de sangre? Dice la escritura que mataron un cabrito. Y la sangre de ese cabrito, entonces dice la escritura que la utilizaron para ensuciar la túnica, para manchar la túnica con sangre. Y entonces noten que con eso engañaron a su papá. Y el papá cuando ve la túnica llena de sangre dice, claro, es mi hijo murió, seguramente lo devoró una fiera allá en el desierto. Pero noten, utilizaron, diga conmigo, un cabrito. Cuando nosotros leemos esta escena, preparando este mensaje, me hizo recordar algo. Porque ya nosotros habíamos visto una escena muy parecida en esto. Cuando en aquella oportunidad Rebeca, es decir, la mamá de Jacob, confabulan. Y en esa confabulación entonces utilizan un cabrito. ¿Sí recuerdan? Y con ese cabrito entonces hacen un sabroso guiso y se lo llevan al papá. Y ese guiso fue un engaño para el papá. Lo engañaron y usted sabe lo que pasó. Y ahí el papá dio la bendición. Y cuando vino Esaú con su cabrito que le habían mandado como tarea, ya había sido tarde porque habían engañado ya al papá con ese cabrito. Ahora, con un cabrito también, él mismo ha sido engañado. No están engañando a otro, sino al mismo Jacob, que en algún momento, yo creo que esa escena es algo para enseñarnos un principio hoy. Y el principio que nos está enseñando es que así como Jacob fue un engañador, exactamente de la misma manera, ahora él había sido engañado. ¿Notan eso? Hay un principio que está aquí en lo espiritual, que ese principio Dios lo dejó establecido a través del libro de Santiago capítulo 6 versículo 7. Cuando la Biblia dice, no dejen engañar. Dios no puede ser burlado. De Dios nadie se burla. Y escuche lo que dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo va a segar. Estamos hablando hoy de los tratos de Dios. Dios no puede ser burlado. Y este hombre, Jacob, tenía que pagar. Y Dios tenía que tratarlo. Y esta es una manera como Dios lo está tratando. Pero también nos está enseñando a nosotros un principio. Que nosotros no podemos recoger algo diferente, algo similar, algo parecido, sino que nosotros vamos a recoger de lo mismo que nosotros hemos sembrado. ¿Qué estaba pasando aquí? Que Jacob había sembrado una mala semilla en su pasado. Y esa mala semilla que él había sembrado, que se llama engaño, que se llama mentira, que se llama trampa, ahora él estaba recogiendo lo mismo. Él está siendo engañado. Esto que él sembró, esto que él en su momento consideró que era algo muy loable y lo demás, ahora él estaba pagando el precio con la persona que más amaba. Porque estamos hablando de José, no estamos hablando de cualquiera de los otros hijos, sino del José, aquel que tanto amaba. Porque quiero que por favor entendamos lo siguiente, que cuando nosotros sembramos maíz, recogemos maíz. Que cuando nosotros sembramos cizaña, recogemos cizaña. Que nosotros recibimos exactamente lo que hayamos sembrado. El resultado va a ser cierto. El resultado no se va a equivocar. Y esto es algo que aplica no solamente en la esfera espiritual que hoy estamos estudiando, sino que también aplica absolutamente en todas las áreas. Aplica en el área física, aplica en el área moral, en el área laboral, en todo lo que nosotros hagamos. Nosotros de lo que sembremos, eso mismo vamos a recoger. Y esto aplica también para nosotros como creyentes. Porque algunos piensan que como ya somos hijos de Dios, que como ya nos convertimos al Señor, entonces todo lo que pasó, el pecado que nosotros cometimos, ya eso fue borrado y no va a pasar nada. No, yo quiero decir, si bien es cierto, a través de la sangre de Cristo, nuestros pecados fueron borrados, ustedes y yo lo sabemos, que las consecuencias del pecado tenemos que pagarlas. Porque no nos exime a nosotros
que el hecho de que hubiésemos pecado y que como ahora somos cristianos, entonces ya no va a pasar nada. No, mis amados. Sí, Jesús perdona nuestros pecados, la sangre de Cristo limpia y tiene el poder para limpiar absolutamente todos los pecados, pero las consecuencias de los pecados, de los actos que nosotros cometimos, tenemos que pagar. Por eso es muy importante, mis amados y amadas, lo que nosotros hagamos. Ya sabemos que tenemos que pagar el lastre de lo que hicimos anteriormente y hoy estamos pagando el precio. Pero tengamos mucho cuidado lo que hagamos de aquí en adelante, porque debemos saber que aunque seamos cristianos, vamos a tener que pagar ese precio. Por eso, tengamos en cuenta, mis amados, procuremos no esparcir espinas por el camino que nosotros vamos, porque tal vez nos toque devolvernos descalzos. Entonces hay personas que hacen una cantidad de cosas y, bueno, digamos, siembran mal con sus hijos y los tratan de cualquier manera a sus hijos, les riegan espinas a sus hijos, pero se olvidan que un día tienen que depender, un día tienen que pedir el apoyo a sus hijos, y ahí, esas espinas que tú sembraste, tienes que tener en cuenta que tienes que caminar descalzo por esas espinas. Entonces, ¿por qué no mejor sembramos lo bueno? Porque sabemos que nosotros sembramos lo bueno, eso mismo vamos a cosechar. Aún tenemos oportunidad de resarcir eso. Aún tenemos oportunidad de decir, wow, yo he sembrado mal, yo he venido sembrando mal, yo sigo sembrando mal, yo tengo que hacer un cambio en eso. Porque si no te gusta la cosecha que tú estás recibiendo hoy, entonces analiza eso y comienza a cambiar. Porque si tú estás sembrando mal, tú debes entender que vas a cosechar mal. Analiza lo que estás haciendo. Analicemos nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Si tú sabes que eso que hoy estás cosechando es feo, es malo, entonces una vez analicemos eso, cambiemos la semilla, cambiemos la forma de lo que estamos sembrando para poder recoger una buena cosecha. Tengamos en cuenta que Dios no es que castigue, sino que simplemente nosotros cosechamos lo que hemos sembrado. Y la gente dice, es que Dios me está castigando. No, no es que Dios te esté castigando. Es que tú estás sembrando lo que has venido cosechando. Es que Dios me castiga con estos hijos. ¿No será que posiblemente es que estás recogiendo lo que has sembrado en tus hijos? Porque algunos han sembrado desamor. Algunos han sembrado una cantidad de cosas malas. Malas palabras, malos comportamientos con sus hijos. Y piensan que los niños siempre van a ser ahí pequeñitos, pero ellos van a crecer. Ellos van a entender la situación. Entonces hoy la mamá dice, pero es que mi hijo es indiferente conmigo, mi hijo no me trata como en amor, con cariño. La pregunta es, ¿cómo has tratado a tu hijo? ¿Has sembrado amor, cariño? ¿Has estado en esos momentos difíciles de tu hijo? ¿O sencillamente lo has dejado a la deriva? Y ahora cuando necesitas de tu hijo, entonces estás esperando algo que ¿de dónde vas a recoger cosecha si tú no has sembrado nada? Y esto aplica, repito, absolutamente para todo. En el trabajo, con tus hijos, en la parte espiritual, en todo, absolutamente en todo. Y eso es un principio que es innegable, mis amados. Y aquí él lo está viviendo. Ahora él está recibiendo lo mismo que había sembrado. Pero vamos a seguir avanzando. Versículo 34, por favor. Entonces Jacob rasgó sus vestidos. Y dice la escritura, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre. Versículo 36. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Tomemos nota de la angustia y de la aflicción que podría estar viviendo este hombre, Jacob. Algunos podrían decir que, claro, que este dolor simplemente es la demostración de lo mucho que amaba a su hijo José. Es natural, no podemos negar eso. Es que no era cualquier hijo, era su hijo amado. Ahora ya no lo tenía. Esto es una demostración de que verdaderamente lo amaba. Y llegaron a consolarlo, sus hijos y sus hijas. Papá, tranquilo. No, déjenme aquí tranquilo. Y se puso en duelo, se puso en luto. Se desesperó. Y seguramente que esa amargura le duró, según lo que dice la escritura, muchos días. Pero quiero decirles también, mis amados, en lo espiritual. Escúchenme por favor, porque aún en esto hay un principio. Lo que yo noto al leer este pasaje de la Biblia, al leer y al ver la actitud que tuvo Jacob en esta escena, que era dura, está demostrando que era un hombre que le había faltado, que le faltaba todavía aprender a vivir por la fe. Recordemos aquella experiencia que él tuvo en ocasiones anteriores allá en Peniel. Ahí en Peniel él ya se había desinflado, dijimos en aquella oportunidad,
que era como una llanta cuando está desinflada. Así estaba él en lo que tiene que ver con su ego, con su orgullo, con las cosas, con la codicia y lo demás. Eso había sido quitado. Decíamos que es como un globo que está en el aire y de pronto pierde el aire y se viene. Así, él había caído y ya su ego lo había soltado, ya el tema de la codicia, de querer ganar ventaja sobre otro, ya eso lo había dejado. Pero faltaba todavía algo importante en su vida y era aprender a confiar en Dios. Este hombre, a esta altura de su vida todavía no había aprendido a vivir en la fe. No había podido asimilar eso de confiar en Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque la Biblia nos narra la escena también de otro padre que también amaba a un hijo y que también su hijo, es decir, en esa oportunidad ese hijo de él murió. Y estoy hablando de David, que ustedes lo conocen. En el libro de Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 15 en adelante, nos muestra a este hombre, para que tú lo leas ahí en tu casa, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 15 al 23. Es un hombre que este hijo tuvo con aquella mujer con la cual pecó, y que vino un niño, pero que el niño, Dios no permitió que el niño estuviese mucho tiempo en esta tierra. Y un día, entonces, su hijo muere. Y este es un ejemplo de un hombre que tuvo fe. Un hombre que confió en Dios. Durante el tiempo que el niño estuvo enfermo, este hombre estuvo en ayuno. Este hombre estuvo orando y clamando por su hijo. Se puso muy mal. Dijo, déjeme, yo quiero estar acá. Yo no quiero perder a mi hijo. Pero un día el niño muere. Y cuando él ve que están como cuchicheando entre ellos y hablando, dice, ¿por qué no me quieren contar? Ellos dijeron, no, si el niño estando enfermo, él no quiere que le hablemos, él no quiere estar con nadie, ¿cómo será cuando le contemos que su hijo murió? Mejor no le digamos. Y están ellos en esos comentarios cuando David se da cuenta y dice, ¿ustedes por qué están así? ¿Qué fue lo que pasó? No, es que el niño murió. ¿Murió mi hijo? Pero miren la actitud de David. David dice, ok, listo, Señor. Yo tengo algo claro. Y es que yo, por más que me preocupe, por más que me angustie, no puedo hacer que mi hijo vuelva. Pero yo sé, yo tengo la fe, yo tengo la esperanza que un día yo volveré a donde él. Y noten que es una actitud diferente. Es una actitud de un hombre que conoce la soberanía de Dios, un hombre que sabe que Dios tiene el control, un hombre que sabe que no puede hacer regresar a su hijo porque ya Dios determinó que tenía que irse. Pero él sí sabe y tiene la fe que un día, tiene la esperanza que un día se volverá a encontrar con su hijo. Y entonces hay una actitud diferente. Noten, el uno es una actitud de derrota, de fracaso y ya, se acabó todo y ya, se murió mi hijo. Y entra en un duelo terrible. Y el otro es una persona que tiene fe y confianza que si bien es cierto ya su hijo no está en esta tierra, pero tiene la esperanza de que un día volverá a verlo. Que un día él morirá y podrá estar con él. Muy bien, entonces aquí quiero dejar un principio para terminar en esta mañana. El tema de José lo vamos a dejar quietico hasta aquí, porque José queda por un momento ahí como en silencio, y a partir del capítulo 39 volvemos a retomar José. Pero quiero dejar con estos dos ejemplos que he citado al final, de Jacob cuando pierde un hijo, y de David cuando pierde un hijo. Son circunstancias muy parecidas, muy similares, pero las reacciones son diferentes. Y yo entiendo, porque aquí vamos a entrar a mirar algo importante. Yo entiendo que hay un dolor porque lo he experimentado, como posiblemente muchos de los que están conmigo en esta mañana. Hemos experimentado el dolor cuando perdemos a un ser querido. Y que nos duele, verdaderamente nos duele. Que no es algo que es para fingir ni nada, sino que hay un dolor. Yo diría que es casi uno de los dolores más fuertes que un ser humano puede experimentar en esta tierra. Pero nosotros tenemos que marcar una diferencia. Hablo para aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos al Señor Jesucristo, que tenemos a Jesús como nuestro Salvador, y que nos hemos convertido como hijos de Dios. Ahí tenemos que marcar una diferencia. Por eso quiero decirles, mis amigos, en esta mañana lo siguiente. Si tú has perdido a un ser querido, y sobre todo en estas épocas tan complicadas, si tú has perdido a un ser querido, llámese tu mamá o tu papá o un hijo o un tío o una tía, o simplemente a alguna persona que era un amigo tuyo muy cercano y que francamente tú no has podido superar eso. Tú estás todavía en esa etapa de duelo, de un dolor atroz que está ahí en tu corazón. Yo quiero decirte que estamos contigo, que solidariamente estamos contigo y que entendemos por ese momento que estás pasando difícil. Pero también quiero decirles que como seres humanos, nosotros no podemos evadir esas experiencias que son duras.
que para muchos llega a ser hasta traumática. Pero quiero también decirle lo siguiente, que nosotros tenemos que aprender a caminar y comenzar a vivir por fe, que tenemos que estar sustentados y que tenemos que estar sostenidos por la fe. Debemos tener claro, mis amados, y quiero que por favor aquel que está pasando o aquella persona que está pasando por este momento difícil, quiero que por favor sea muy claro para ti este concepto. Que por más que nosotros nos angustiemos, que por más que nosotros lloremos, que por más que nos afanemos, nosotros nunca podremos hacer volver a esa persona aquí a la vida. Esa persona que ya partió, nosotros no podemos nunca volverla a traer acá. Por más que tú llores, por más que hagas luto, por más que haga una cantidad de cosas, nunca volverá a traer esa persona aquí a esta tierra. Pero lo que sí podemos nosotros es tener paz y podemos superar ese dolor. ¿Cómo lo podemos superar? ¿Cómo podemos tener paz? Tomándonos de lo que dice la palabra del Señor, que un día nos volveremos a encontrar con esos seres queridos, con esas personas que tanto apreciamos, pero que por alguna razón Dios lo dispuso así, ya no está con nosotros. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos la esperanza, tenemos la confianza, tenemos la fe, que un día nos volveremos a encontrar con aquellas personas que hoy se han separado de nosotros, que han partido, que han tomado la ventaja en el sentido de haber partido primero, pero que un día nos volveremos a encontrar con ellos y no nos separaremos jamás con ellos. Esa es la paz y la tranquilidad que nosotros debemos tener. No tiene sentido que nos desesperemos y que andemos estresados y angustiados y es que se murió y sí, ya es una realidad. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomarnos de la palabra de Dios y decir, Señor, gracias por esa persona que tú me prestaste durante este tiempo. Gracias por mi mamá, gracias por mi papá, gracias por mi hijo, gracias por mi esposo, gracias por mi esposa. Ya no están conmigo, ya nos vamos a volver a ver en esta tierra, pero tú nos das una palabra. Y el consejo que el apóstol Pablo le dio a los de Tesalónica, en aquella iglesia, le dio una carta que quedó escrita ahí en Tesalonicenses capítulo 4, versículos 13 y 14. Es una carta que nos llena de mucha fe, que nos llena de mucha esperanza. Es un escrito que quedó ahí para los hijos de Dios. Escúcheme, nosotros no podemos actuar igual que una persona que no tiene fe, igual que una persona que no tiene esperanza. Tú no te puedes descomponer y no puedes salirte del control de tus emociones y dejar que las emociones sean las que tomen la vida y el control de tu ser, sino que nosotros tenemos que ser muy aplomados y muy sinceros y decir, Señor, ya no lo tenemos acá, pero tenemos la esperanza, tenemos una palabra que tú nos das, que nos da paz, que nos da consuelo, que nos da alegría, de que sabemos que hay la esperanza de encontrarnos con ese ser querido un día. Y que el día que nosotros nos encontramos con Él, vamos a estar con ellos eternamente. Por eso el apóstol Pablo escribió, para terminar en esta mañana, hermanos, no queremos que ignoren a los que duermen, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Pero es que tú y yo tenemos esperanza, y esa esperanza la tenemos en Cristo. Por lo tanto, nuestra actitud y nuestro comportamiento no tiene que ser igual a aquellas personas que no tienen a Dios. Tú tienes al Espíritu Santo, tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón y tienes la palabra de Dios. Por lo tanto, ya es el tiempo que nosotros digamos, sí, voy a descansar en la palabra de Dios, voy a descansar, voy a ser consolado y voy a dejar toda tristeza y todo dolor y voy a creer, voy a sencillamente a caminar como Dios manda, si es que quiero ver a aquel ser querido que partió ya en la presencia del Señor. Sigue diciendo el apóstol Pablo, si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos de los que estamos aquí creemos que Jesús efectivamente murió, pero resucitó? Yo eso lo creo. Yo creo eso. Porque si no creemos en la resurrección de Cristo, entonces pues no tiene sentido que nosotros sigamos hablando. Nosotros creemos que Cristo efectivamente murió, pero que también resucitó. Y dice la Escritura que también creemos que Dios traerá a través de Jesús y con Él a todos los que durmieron con Él. Entonces es una palabra que se cumple, mis amados. Absolutamente todas las promesas que Dios nos ha dado se han cumplido. Absolutamente todas las promesas que Dios nos ha dado se cumplirán. Por lo tanto, esta promesa que aquellos seres queridos que partieron un día van a resucitar y nosotros nos encontraremos con ellos y podremos gozar eternamente en la presencia de Dios. Por lo tanto, esta parte del mensaje es para aquellos que han perdido durante este tiempo a su ser querido. Tranquilos, sigamos adelante, tomémonos de esa palabra de esperanza y de fe y creamos que Dios va a cumplir esa promesa. ¿Están de acuerdo conmigo? Si estás de acuerdo conmigo, oremos al Señor. Mis amados, que Dios a través de esta palabra haya ministrado tu vida, tu corazón. Nosotros podemos vivir con esta fe, podemos vivir con esta confianza. Así que tranquilos,
que Dios nos dé fortaleza, que Dios nos ayude, así como David. Listo, ya no tiene sentido que siga aquí yo en este duelo, ya murió, ya partió. Simplemente, Señor, gracias. Y la Biblia dice que luego estuvo con su esposa y tuvieron más hijos y ya Dios sanó el corazón. ¿Por qué? Porque descansó en Dios. Porque dijo, un día yo me encontraré con mi hijo que partió. Un día, yo soy el que tengo que ir allá. Yo no puedo esperar que él venga acá. Yo un día tendré que ir allá donde él está. Y quiero encontrarme con él. Y tenía la fe y la esperanza. Y eso le dio paz. Eso sanó su corazón. Eso quitó su tristeza. Porque había una promesa que Dios le había dado. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu consejo. Gracias por hablar a nuestra vida, Señor. Gracias por tantos principios que hoy tú nos has enseñado. Gracias, Señor, porque esto nos redarguye, esto toca nuestro corazón. Y esto nos insta, Señor, a sembrar mejor de aquí en adelante. Que no sembremos más espinas, porque quizás tengamos que devolvernos por el mismo camino, pero en aquella oportunidad tendremos que estar descalzos. Y aquello que sembramos va a ser el fruto de nuestro dolor. Así que hoy podamos cambiar, Señor, aquellas actitudes que nosotros hemos tenido. Pero también gracias, porque tú nos muestras a través de la historia de este hombre José, que sí pasó por momentos difíciles, que sí al parecer hubo muchísima injusticia. Pero Señor, en los próximos capítulos tú nos mostrarás cómo tú te glorificaste aún en medio de esos momentos difíciles. Y esto nos habla mucho a nosotros, y específicamente a aquellas personas que hoy mismo están trabajando o están viviendo, que están, Señor, hoy pasando por momentos duros, difíciles. Aquellos que hoy, Señor, están sufriendo con sus hijos, que están sufriendo en su parte económica o en su parte sentimental. Hoy tú nos das una palabra de consuelo. Entender que este episodio de la vida no es el definitivo, que simplemente es una hoja más que está siendo escrita, pero que el final va a ser un final de victoria. Señor, que podamos, en lo que resta de nuestra vida, en lo que resta de este libro que está por escribir, nosotros podamos hacer las cosas mucho mejores, para que podamos ver resultados hermosos, Señor, en nuestra vida. Perdónanos, Señor, por todo lo malo que hemos hecho. Perdona nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Hoy queremos, Señor, tomarnos de tu mano y saber que tú estás con nosotros, Dios. Saber que tú nunca nos dejas abandonados, que tú nunca nos dejarás en una cisterna, que tú nunca nos dejarás en esclavitud, sino que posiblemente hoy José nos muestra la historia, porque así termina, que fue vendido como un esclavo a Potifar. Posiblemente sí, la escena termina en que José fue vendido como un esclavo, pero vamos a darnos cuenta que él no terminó siendo esclavo, que él terminó siendo una persona de autoridad. Y eso mismo aplica para nosotros. No importa la escena que tú estés viviendo, ese no va a ser el final. Así que tómate de la mano de Dios, camina como Dios manda, y vamos a entender que nosotros tomados de la mano de Dios, el final nuestro será un final de victoria. Todo esto, Señor, para la gloria tuya, en Cristo Jesús. Amén y amén.